Bueno, este es el circuito que tenemos que comprobar cómo es que pasan los electrones sobre este circuito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias con dos entradas de voltaje, donde tenemos aquí el voltaje, la corriente negativa va a entrar de este lado y la corriente positiva sobre este, y de este lado la positiva hacia la derecha y la negativa hacia la izquierda. Pero si lo comprobamos así como venía en el circuito, la corriente no pasa, así que decidimos cambiar el voltaje positivo en la parte de arriba y el voltaje negativo en la parte de abajo. Y el no se cambió para nada. Colocamos LEDs en cada una de las resistencias para comprobar por dónde pasaba la corriente, y ocupamos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 como con una de 220 ohms, y resistencia 4 y resistencia 5 con 470 ohms, y comprobamos donde la corriente pasa más rápido es en los lados donde queda como color rojito. Aquí se puede apreciar cómo va más rápido, pasa por la resistencia, por el LED abajo y lo ilumina. Sigue rápido, pasa por la segunda resistencia y va bajando un poco su intensidad, pero sigue prendiendo el LED bien. Aquí pasa de igual manera los electrones y se dispersan en los dos lados para pasar por la resistencia 5 y la resistencia 3. En la resistencia 3 logra prender bien el LED para pasar por el último voltaje, donde aquí baja un poco su intensidad, si se logra apreciar cómo va bajando, y pasa por la cuarta resistencia para prender el LED, este LED. Y para la resistencia 5, donde surgió aquí los electrones, se logra apreciar cómo es que pasan más lentos para llegar a la resistencia número 5, que es de 470 ohms, y casi no lograr iluminar el LED. Así se puede apreciar cómo la intensidad de los LEDs logra prender en unos lados y en unos no. Bueno, y tomando en cuenta los principios que nos dieron, donde tenía que estar el lado negativo arriba y el lado positivo abajo, y de este lado negativo izquierdo y positivo derecho, aquí se logra apreciar positivo abajo y negativo arriba, positivo derecha, negativo izquierda, que solo la corriente va a pasar por la malla número 1. Decidimos tomar las mallas como esta, malla número 1 y esta malla número 2. Pero aquí se logra apreciar que de donde sale el voltaje, la corriente negativa entra muy veloz y sale muy despacio, para pasar únicamente por la resistencia número 5, resistencia número 2 y resistencia número 1. Como se logra apreciar, los LEDs, este LED logra prender, pues digamos bien, este en su total intensidad, y este casi no logra encender mucho. Esto se debe a que como va pasando la corriente, aquí pasa más lenta, pero pasa por una resistencia de 470 ohms, una de 220 y otra de 220, y entra rápido. Aquí se logra notar cómo los electrones cambian de distancia, pero no logran pasar por la malla número 2. Esto se debe a que no puede regresarse. Bueno, ahora cambiaremos el voltaje de la malla número 2 para que veamos cómo es que si logramos cambiar el voltaje que entra negativo ahora del lado izquierdo y positivo del lado derecho, nos dará que igual pasa los electrones por cada una de las resistencias, y ahora del lado contrario de los LEDs. Al verlos cambiado, este voltaje positivo arriba y voltaje negativo abajo, y este voltaje positivo derecho y voltaje negativo izquierdo, lograba prender este LED, este otro, el de aquí abajo y este.
pero como se dieron cuenta, en esta lo hace como si fuera una sola malla, tomando en cuenta todos estos y no pasando por estos lados, por esta resistencia y por estos dos LEDs, por ninguno de los dos. Este es un voltaje de 9 volts y este es igual un voltaje de 9 volts, pero como logramos apreciar, aquí va la corriente, pasa por este LED que lo logra iluminar bien, por esta otra resistencia, por este LED y así sucesivamente. La intensidad de los LEDs, esto está totalmente igual, todos prenden a la misma capacidad, pero como les dije, no logra pasar por esta resistencia y estos LEDs, haciéndolo todo una sola malla. Y bueno, regresando al circuito original, que debe ser este, pero añadiéndole un par de LEDs a cada una de las resistencias, queda así el circuito. Y si lo ponemos para checar por dónde pasan todos los electrones, nos daremos cuenta que solo pasa por toda la malla 1. La malla 2 no es tocada, a pesar de que aquí también tiene un voltaje y aquí tiene otro. Y solo logra prender los LEDs de aquí abajo, ese del lado izquierdo y el lado arriba, que es como van acomodando los LEDs. Este es el lado positivo del LED y este es el lado negativo. Positivo del LED, negativo. Positivo y negativo, donde la corriente, como vemos, sale de positivo, entra por un lado negativo, sale positivo, que es lo que logra prender el LED. Pasa por la resistencia y entra por este lado del LED, igual negativo, positivo para lograr iluminar, resistencia, electrones, negativo del LED, positivo, enciende, y así para formar un solo circuito, que es lo que hace que los electrones corran y enciendan un par de LEDs nada más. En la malla 2 no logra prender ninguno.